Muy queridos hermanos, bienvenidos a la Santa Eucaristía del domingo, Día del Señor. Un domingo para buscar de Dios en familia, para congregarnos como iglesia y para cada día ser perfeccionistas en la pesca de almas para Dios. Y de eso nos habla el Señor, prácticamente de la vocación que todo cristiano debe tener, de dejar de ser pecador para ser un buen pescador de almas. Quiero invitarte a participar con mucha fe de la Eucaristía. Pescar almas es también compartir tu palabra, compartir la palabra de Dios, para que al compartirla muchos puedan sentirse invitados por parte del Señor. Bienvenidos a la Santa Misa. La Eucaristía va a estar maravillosa, porque el Señor va derramando su poder. La Eucaristía va a estar maravillosa, porque el Señor va derramando su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, que con mucha fe y esperanza celebramos, pidiendo al Señor también por todas y cada una de nuestras intenciones y nuestras necesidades. Damos gracias a Dios por esta semana que termina, dándole gracias por tantas cosas buenas que seguro hemos hecho durante esa semana. Y le pedimos a Dios para que esta semana que iniciamos sea una semana mejor que la semana anterior. Quiero encomendar también en esta Eucaristía el cumpleaños de Ángela Estefanía Zambrano. Es hermana de nuestro hermano Kevin, es el que nos graba la Santa Eucaristía, el que está allí detrás de la cámara para hacerle llegar a ustedes esta hermosa y santa celebración. Y también encomendamos a Esmeralda Valentina Roa, hoy también está de cumpleaños. Les encomendamos en esta Eucaristía y pedimos a Dios la salud, pedimos a Dios la inocencia, la humildad y la sencillez, y que estas jóvenes cada día tengan el corazón dócil a la voz, a la voluntad de Dios. Hermanos, pidamos ahora perdón al Señor de nuestros pecados. Muchas cosas de seguro no hicimos muy bien durante esta semana y no agradaron a Dios. En silencio pidamos perdón de aquellas faltas que hemos cometido. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos, solo en la esperanza de la gracia celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos muy atentos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Josías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines, llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte de mí? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 137 respondemos: cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre te invocamos, que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún, y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció a mí también, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios, y por eso soy el último de los apóstoles, e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos
y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Hermanos, sin duda la palabra de Dios hoy es muy clara. Nos habla de la vocación. Y a lo mejor muchos entendemos la vocación, la referimos hacia el sacerdote, hacia las religiosas. Y vemos cómo entonces el Señor, de diferentes formas en el Antiguo Testamento, llama en el templo a Isaías, y Dios le manifiesta a Isaías que va a ser un profeta, y que Isaías reconoce también sus faltas, sus pecados, y que Dios, para hacerlo digno, para hacerlo puro del pecado, con un gesto, con una brasa, hace que sus labios toquen aquella brasa encendida para entonces limpiarlo, purificarlo del pecado. Y escuchamos también en la segunda lectura cómo San Pablo habla de su experiencia. Por supuesto, habla de cómo fue más o menos la experiencia de los primeros apóstoles. Y esa experiencia hace entonces de que luego San Pablo se reconozca él primero como un perseguidor de los cristianos. Incluso no se considera apóstol, pero por la gracia de Dios lo es. Se considera más bien como un aborto, porque perseguía a los cristianos. Y luego vamos a escuchar en el Evangelio, para mí, una de las mejores llamadas del Señor, no al sacerdocio, sino
a ser pescadores de almas, a conseguir más almas para el Señor. Nos habla precisamente del Evangelio de donde Jesús pide a Pedro que présteme la barca y vamos a remar mar adentro, vamos a pescar. Y llama la atención porque antes en el Evangelio nos muestra cómo la gente, dice que había mucha gente, estaban a las orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba, dice el Evangelio, en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Y es muy significativo el comienzo de esta bonita escena, porque en el Evangelio Jesús comprueba cómo la gente, mucha, lo siguen para escuchar la palabra de Dios. Allí, estoy seguro, a lo mejor, y lo que nos muestra el Evangelio es que a Jesús no lo estaban siguiendo para ver qué milagros podía hacer para cualquier favor o para cualquier persona. Hizo un milagro, pero vemos entonces que ni el milagro importó mucho, porque vemos cómo Jesús, cuando la pesca es abundante, le dice a Pedro le dice a Jesús: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Señor, yo soy indigno, no merezco estar aquí porque usted es el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Incluso hay una bonita canción que hay un cantante que compuso referente a este bonito evangelio. La canción dice: de pecador a pescador quiero ser para ti, Señor. Y eso es lo que prácticamente hizo Jesús con sus apóstoles. De pecadores, ahora van a ser pescadores. ¿Y cómo cambia la palabra de Dios? ¿Cómo cambia esa bonita palabra? Porque muestra entonces en el Evangelio que Jesús dice: sígueme y te haré. No le dice sígueme, desde ahora serás pescador de hombres. Y entonces vemos que el milagro pues no importó mucho, porque aquí dice al final el Evangelio que luego llevaron las barcas a tierra y escuchen esto: dejándolo todo, lo siguieron. Hoy, hermanos, es tiempo también para que nosotros dejemos todo. Y a lo mejor muchos dejar todo es: pues yo no puedo dejar mi trabajo. O peor aún, yo no puedo dejar la corrupción. Yo no puedo dejar la maldad porque de eso vivo. Y resulta que el Evangelio muestra cómo los discípulos dejan todo para seguir a Jesús. Porque dejar todo para seguir a Jesús implica recibir más de lo que podemos pescar, de lo que podemos recibir. Y vemos entonces cómo Jesús llama la atención, porque Jesús quiere pedirles un pequeño favor. Y el favor no es: mire, présteme la barca, lléveme allá en el centro del lago para pescar. El favor de Jesús es el mejor modo de poder entonces atender a la gente. Y para eso no le hace Jesús un examen de virtudes a Pedro, sino un examen de disponibilidad. Sino vamos a ver si usted tiene disposición de hacerlo. Y la disposición, nos dice el Evangelio: Señor, pues hemos durado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré las redes. Miren, hermanos, nosotros tenemos una bonita misión en la iglesia: ser cristianos. Y no solo el trabajo de buscar almas para Dios es de Jesús, es de los sacerdotes, de las religiosas. Es un trabajo de todos. Y nos lo demuestra Jesús en el Evangelio cuando los discípulos dejan todo para seguirlo. ¿Qué necesita Jesús de nosotros? Jesús de nosotros necesita esa disponibilidad. Y la disponibilidad es precisamente ver cómo no todo lo tiene que hacer Jesús, sino que también nosotros
tenemos que poner de nuestra parte. Y eso es lo que entonces Jesús hace con Pedro, la generosidad y la disponibilidad de Pedro de que acepta interrumpir sus tareas cotidianas, es la que permitió que Jesús pudiera predicar a gusto su palabra, de que lo que estaba predicando no fue una pérdida, fue una ganancia. Jesús quería valerse de lo que estaba haciendo Pedro para aprovechar de que muchos más creyeran en Jesús, para que los que se habían agolpado para escuchar al Señor puedan sentirse conformes, satisfechos con lo que no solo han escuchado, sino con lo que también han visto. Y ahora nosotros, cada uno de nosotros tiene una tarea, un trabajo en el hogar, en nuestra sociedad. Y desde allí el Señor también quiere decirnos a nosotros, mire, en medio del trabajo vamos a remar mar adentro, vamos a echar el barco, la barca al lago para ver qué podemos pescar. Y en una traducción pudiéramos entender de este evangelio es que Jesús nos dice, en su trabajo, meta la barca al lago. Meter la barca al lago significa, pues, hacer lo que hace un pescador, tirar la red para recoger peces. Tirar nuestra red es tirar o decir cosas de Dios, hablarle de Dios al otro. Y eso fue lo que quiso Jesús aprovechar con el trabajo de Pedro y sus compañeros, de que cuando llegaran a la orilla, miren cómo Jesús con ese gesto trajo almas hacia Dios. Y entonces a lo mejor aquel que nos escuchará podrá ver en nosotros como el apártese de mí. Y no el apartarse por maldad o por egoísmo, sino, Señor, yo no soy digno por mi condición de pecado. Lo que este hermano me ha dicho, me ha hecho reflexionar. Y de repente el momento puede sentirse quizás indigno de acercarse a Dios, pero Jesús tiene una palabra sabia en medio de pescar. No temas, porque desde ahora vas a ser como Él, como Pedro, pescador de hombres. Y todos entonces estamos llamados a eso, a pescar, a lanzar las redes. Queremos pedirle al Señor siempre que nos dé esa capacidad de poder hablar, porque a lo mejor nos cuesta hablar en nuestros trabajos, en nuestros hogares incluso, pero como Dios, después de reconocer nuestras faltas, permite Dios que seamos un imán para traer más almas hacia Dios. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, que seamos pescadores de hombres, y pescadores de hombres se llama vocación. Dios quiere con nuestro testimonio de vida atraer más almas, buscar más almas para Dios. Y tenemos muchas almas que están a nuestro alrededor, jóvenes que tienen a sus compañeros en las escuelas y que poco buscan de Dios. Allí podemos pescar. Padres y madres de familia que buscan en su hogar hacer que sus hijos vengan a la iglesia, la esposa hacer que su esposo vuelva a la iglesia. Allí hay cómo pescar. Y como nos ha dicho incluso nuestro obispo, Monseñor Mario, las vocaciones o las almas cristianas están, tenemos que buscarlas. Así ha hecho Jesús con Pedro. Usted intentó pescar toda la noche y dice que no había, pero ya están. Vamos a remar mar adentro y lo verá. Y Pedro le dice, Señor, pues lo intentamos, pero si usted lo dice, en tu nombre echaré las redes. Usted no va a invitar a una persona que está alejada de Dios en su propio nombre, por su propia fuerza. Usted lo va a hacer en nombre de Dios. Y cuando usted y yo lo hacemos en nombre de Dios, eso trae resultados. Eso trae buenas consecuencias. Pidámosle al Señor que nos dé cada día esa capacidad de llamar, de poder lanzar las redes. No importa que varias veces
veamos cómo las redes están vacías. Pedro las vio vacías, pero en nombre de Dios, de Jesús la tiró y luego no podían, tuvieron que pedir ayuda para poder entonces desembarcar la milagrosa pesca. Y al final, qué bonito lo que hacen aquellos hombres. Ya no quieren, no quizás dejar de trabajar, pero quieren ver cómo Jesús los hace pescadores de hombres. Ya los que estaban viendo el gran milagro de Jesús, ya habían sido pescados, no por el milagro, sino por las palabras que Jesús decía. Y las palabras que Pedro, que hoy escuchamos del profeta Isaías, que hoy escuchamos de San Pablo, que de seguro hemos escuchado en las cartas de los apóstoles, hemos visto cómo esas palabras siguen pescando y trayendo almas para Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, presentémosle confiados nuestras oraciones al divino pescador que nos quiere asociar a su misión salvadora y digámosle: te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos y los líderes de la Iglesia, para que Dios les dé la sabiduría de llevar una vida de servicio desinteresado, sobre todo en favor de los más desprotegidos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los líderes del mundo, para que asuman su función real de protección a los más pobres y vulnerables, aun en medio de las dificultades y pruebas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los pescadores de almas, para que así como Jesús dijo a Simón: echa las redes para pescar, así hoy todos sepamos llevar el mensaje del Dios vivo y protector a nuestros hermanos más alejados de su palabra salvadora, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las personas que se sienten al borde del camino, excluidos o manipulados, para que puedan llegar a alcanzar sus metas de la mano de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, que ha aportado sus oraciones para que surjan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas, genuinas y conscientes, que descubran el valor de vivir plenamente para Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Padre bondadoso, que cuidas con amorosa predilección a cada uno de tus hijos, ten en cuenta las plegarias que confiados te dirigimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice al mundo entero. Amén. Junto al altar de Dios ofrecemos el pan y el vino. Junto a este pan y vino lo presentamos para que se convierta en su cuerpo y en su sangre, y con él podamos pescar a muchas almas. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste. Con el vino
y con el pan. Nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos. Te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que hiciste más dignas estas criaturas para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que además lleguen a ser para nosotros sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo, que nos enviaste al Redentor para que compartiera en toda nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo, con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia pecando habíamos perdido. Por eso, nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, de Ángela Estefanía Zambrano, de Esmeralda Valentina Roa, que hoy están de cumpleaños, y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichosos los que lo buscan. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por llamarnos de ser pecadores a ser pescadores de hombres. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias.
y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Quiero invitarte, querido hermano y hermana, a que seamos pescadores de almas. Y una de las formas de ser pescadores de almas es compartir el mensaje de la palabra de Dios. Tenemos muchas formas de hacerlo, de enviar, de hacer cadenas de evangelización, de Eucaristía, de la Eucaristía con nuestros amigos. Hoy en día, y en los tiempos también de Jesús, los pecadores pescaban más pecadores, o los hacían pescadores. Y por eso, qué importante es poder nosotros no prestarnos a pescar, siendo pecadores, pescando a pecadores. Tan fácil como hoy en día la música, que habla mal de la mujer, que habla mal del hombre, hasta de los niños, pesca fácilmente almas inocentes. No permitamos eso. Seamos hombres y mujeres que somos defensores de la vida, defensores de la creación de Dios. Seamos también parte de aquellos que pescaban almas para el Señor. Vamos a quitarles las almas que el pecado ha ganado, que la música, que la pornografía, que tanta maldad que hay en el mundo, las ha traído hacia ellos. Y nosotros, que somos el bien, podemos atraerlas a la iglesia, atraerlas hacia Dios. Y luego también quiero invitarles, como saben, hemos venido haciendo importantes trabajos de remodelación en nuestra iglesia. Uno de ellos ha sido remodelar la sacristía, que ya está prácticamente en el proceso de poder ya determinarla, la parte de la madera, para hacer los closets, digamos, encofrar, ¿no? Cubrir el cemento con madera, hacer algunas puertas, hacer algo bonito, terminarlo. Y luego estamos ya de este lado, aquí atrás, haciendo el despacho parroquial, que es el lugar donde el sacerdote va a brindar una atención, digamos, más privada a los fieles que necesitan dirección espiritual. Y luego también hemos mandado a restaurar algunas cosas muy sagradas que son importantes en el altar. El Cristo que solemos colocar al frente de la consagración, el portalibro, hoy lo sostiene una almohadilla. Y así también como los ciriales, que son los que entran en procesión. Teníamos un Cristo muy antiguo que va a ser ahora acompañado de los 2 ciriales que no los tenía la parroquia y se han mandado a hacer nuevos. Esos recursos, pues son, o los gastos de estos trabajos son muy elevados. Y la parroquia, los fieles de esta parroquia han ayudado en medio de las posibilidades que tienen. Y por eso contamos ahora y pedimos de la generosidad de cada uno de ustedes, de que puedan contribuir con el granito de arena. Muchos lo han hecho
por ver lo que hoy tenemos aquí alrededor. Muchos lo han hecho incluso por la restauración, algunos del sagrario, una feligrés, hoy no recuerdo su nombre, pero Dios le pague y Dios le bendiga por ese regalo para nuestra parroquia. La restauración del sagrario, que fue muy costoso, pero que quedó como nuevo. Y también de quienes nos han ayudado para adquirir los libros. Ha sido un poco difícil porque en Venezuela no los tenemos. Lo sabían en diciembre, pero el costo, lamentablemente en Venezuela, de estos libros triplicaba el precio. Y en Colombia, que es la frontera donde nosotros vivimos, son mucho más, son menos costosos que aquí en Venezuela, pero no han llegado. Estamos esperando, tenemos allí la remesa, el dinero para poder adquirirlos. Pero queremos seguir contando con su granito de arena, con su ayuda para ayudar a nuestra iglesia, para embellecerla y hacerla cada día digna para Dios y para las almas y para todos ustedes. Oremos. Oh Dios, que quisiste que participáramos de un mismo pan y de un mismo cáliz, concede a quienes hiciste uno en Cristo vivir de tal manera que alegres demos fruto para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.